El Consistorio Meritense, la Junta de Extremadura y Cáritas Diocesanas han puesto en funcionamiento un centro de emergencia social ubicado en un hostal de la calle Vespasiano que acogerá a personas sin hogar durante esta ola de frío. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales aboga por seguir aplicando medidas contundentes que reduzcan la movilidad para doblegar la curva de la pandemia, cuyo número de casos convierte a Extremadura en estos momentos en la comunidad con mayor incidencia de COVID de España. La Asociación de Vecinos de la Zona Sur de Mérida demanda a la Delegada Municipal de Parques y Jardines que se lleve a cabo la poda de los árboles en su barriada, ya que, de no hacerse, sería el segundo año que no se realiza esta labor. Este miércoles seguirá el frío y por segundo día consecutivo se activará la alerta amarilla en la capital extremeña al descender la temperatura mínima a -4 grados centígrados. Bienvenidos a esta edición, la número 1127 de La Picota. Es martes 12 de enero. Vamos a comenzar a desgranar la actualidad que nos deja esta jornada. Y comenzamos hablando de las personas sin techo, porque el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Servicios Sociales, recuerda que ante la ola de frío que estamos padeciendo, la ciudad cuenta con recursos para acoger a personas sin hogar. Al conocido Centro de Transeúntes Padre Cristóbal, que debido a la pandemia han tenido que limitar su aforo, se une ahora, desde el pasado mes de diciembre, un centro de emergencia social ubicado en el Hostal Salud, en la calle Vespasiano. Concretamente contamos con el Centro de Transeúnte Padre Cristóbal y desde el pasado 22 de diciembre contamos con otro centro, un centro de emergencia social que se ha abierto gracias a la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Políticas Sociales en coordinación con este Ayuntamiento a través de la Delegación de Servicios Sociales y con Cáritas, que es la organización encargada de gestionarlo. Con lo cual, ante dar una contundente respuesta a cualquier emergencia social que pudiera ocurrir, unido a la reducción de plazas que se habían producido en estos centros ya habilitados, pues mantuvimos una reunión, la Dirección General de Políticas Sociales, los Servicios Sociales y Cáritas, y decidimos, bueno, pues que era lo más conveniente la apertura de este nuevo centro de emergencia social, que, como digo, se abrió el pasado 22 de diciembre, estará habilitado hasta el próximo 30 de abril. Cuenta con 15 plazas, en su mayoría son habitaciones individuales, con cuartos de baños individuales. Allí reciben no solamente el alojamiento, también la comida, aseo, tienen un ropero. Cada vez que entran en el centro, pues se les hace una prueba de antígeno. Y por supuesto también se repite a lo largo de la semana y, como cualquier centro, pues también cuenta con una zona de aislamiento para posibles COVID, posibles positivos. Este centro se ha habilitado en un establecimiento de la calle Vespasiano, que estaba cerrado, aunque en buenas condiciones para su uso. Este nuevo centro se encuentra ubicado en lo que era el Hostal Salud. Era un hostal que estaba cerrado, se fue a visitar, bueno, pues por la ubicación y por las condiciones que presentaba, que tampoco necesitaba reforma ninguna, simplemente, bueno, lo que era una limpieza, pues se creyó que era lo más conveniente poderlo utilizar. Se habló lógicamente con los dueños, se llegó a un acuerdo y, bueno, pues eso así se ha hecho. La delegada también ha destacado que si no hubiera plazas en estos centros, se tramitarán estancias en hostales y pensiones de la ciudad. Además, Servicios Sociales trabaja en coordinación con la Policía Local y Nacional para atender situaciones de emergencia social provocadas por el intenso frío. Como saben, Extremadura presenta la mayor tasa de incidencia del país, con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, debido al fin de semana del Black Friday, al Puente de la Constitución y las fiestas navideñas. Por este motivo, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha abogado hoy por seguir aplicando medidas que sean contundentes y que tengan que ver con la restricción social, aunque descarta un confinamiento global. En una entrevista concedida a la cadena SER, el responsable de la sanidad extremeña ha señalado que, aunque la hostelería y el comercio
hayan cerrado no tienen la culpa de lo que está pasando, porque es necesario realizar una disminución de la oferta para que la gente no salga a la calle. Hay que aplicar medidas que sean contundentes, medidas que tienen que ver con la restricción social, intentando conjugarlo en un ejercicio de funambulismo dificilísimo con el desarrollo social y el desarrollo económico, que debe permitirse, y desde luego intentando, en la medida de lo posible, ir a un aislamiento. ¿Cómo se reduce eso? Es cierto. Aunque no tengan la culpa ni la hostelería ni el comercio, nosotros tenemos que ofrecerle a la sociedad una disminución de la oferta, del atractivo, para que salgan a la calle. Pero en este momento o somos capaces de restringir la movilidad o no conseguiremos el objetivo de doblegar la curva. Yo no creo que este país, con la incidencia que ha tenido sobre la economía la pandemia, esté preparado para un nuevo confinamiento global. Y entre todos deberíamos evitarlo. Y este martes se ha producido la vacunación de los primeros sanitarios en Extremadura. Las imágenes corresponden a profesionales del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. La primera enfermera vacunada es María Pilar, que trabaja en este centro, y le han seguido 2 médicos de urgencias. Les hablamos ahora de la zona verde de Mérida porque el presidente de la Asociación de Vecinos de la Zona Sur, Tomás Liberal, ha manifestado sus quejas por la ausencia de las labores de poda en la arboleda de su barriada por segundo año consecutivo, pese a que ha registrado varios escritos solicitándola en el consistorio. Nosotros escribimos el correo a la Delegación de Participación Ciudadana. Participación Ciudadana dice que se lo pasa a la Concejalía de Parques y Jardines, y no recibimos respuesta. No recibimos respuesta. Yo he hablado un par de veces con la concejala Mercedes Carmona y la respuesta es: ya te tocará. Entonces quería manifestar una denuncia pública a través de este medio, así se hace eco el alcalde, y yo no estoy diciendo que vengan mañana a podar los árboles, no, cuando me toquen, pero que me den una respuesta. Esta delegada no lleva programación ninguna. En Cucarachas también tuvimos lo mismo. No había programación ninguna, iba a demanda, y esto se hace a demanda. Y lo que denunciamos públicamente es que esta concejala lo está haciendo a demanda. Este miércoles continuará activada la alerta amarilla por bajas temperaturas en la capital extremeña y Las Vegas del Guadiana, con temperaturas mínimas que caerán hasta los 4 grados negativos. Así tendremos cielo poco nuboso despejado, aunque no se descarta algún banco de niebla matinal aislado. Las temperaturas en ligero ascenso, con termómetros que marcarán -4 grados de mínima y 11 grados de máxima en Mérida. Debido precisamente a esta temperatura baja, se activará la alerta amarilla desde las 0 horas y hasta las 10 de la mañana. Almendralejo registrará valores térmicos de -2 grados y 10 grados positivos. Se producirán heladas débiles generalizadas y los vientos serán flojos variables. En estos tiempos que vivimos hay ocasiones en las que confluyen circunstancias que hacen difícil la tarea de empeñar la palabra para asegurar un empeño. Eso se traslada a cualquier ámbito de la vida, pero en política se cumple plenamente. Estos meses es mejor no apresurarse en señalar fechas para prometer una determinada cosa en plazo, porque normalmente no se cumplirá. Y no es por falta de voluntad o incapacidad para ejecutarlo, sino porque hay factores externos que lo impiden. Si un político se compromete a algo en esta pandemia, es probable que no se lleve a cabo, debido a esos otros factores que intervienen. Por eso es aconsejable que con el calendario de vacunación ningún responsable de la administración, del nivel que sea, se comprometa a decir que en una fecha habrá tal o cual porcentaje de la población vacunada, porque cuando no es porque el laboratorio de turno no ha podido suministrarla, es porque surge un problema logístico en su transporte. En fin, esos factores. Lo deseable sería que en el menor tiempo posible se produjera la vacunación del mayor porcentaje de la población, porque todos hemos puesto nuestras esperanzas en regresar a cierta normalidad este verano. Es un reto difícil, pero no imposible. Así que debería realizarse un esfuerzo ímprobo para que este plazo sí se cumpla, porque de ello dependerá la salud física y económica del país. Por lo que, sin dar fechas concretas, los políticos tendrán que empeñar su palabra y esperamos que esta vez sí se cumpla. Buenas noches.
Son tus comerciantes de toda la vida. Te acompañan en tu barrio y en tu calle. Te transmiten confianza y garantía. Son el comercio y la hostelería de Mérida. Campaña en apoyo al comercio y la hostelería local. Ahora más que nunca, consume Mérida. Elige la hostelería y el comercio emeritense, el que está cada día junto a ti. Ayuntamiento de Mérida. Y en el Picota entramos en tiempo de entrevista, conociendo personajes de Mérida que merecen la pena ahondar en su vida, obra y milagros, nunca mejor dicho, dado este caso. Rafael Angulo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buah, arrecido como una aguanieve. Por cierto, mañana volvemos a tener de nuevo alerta amarilla por bajas temperaturas entre las 0 horas y las 10 de la mañana, menos 4 grados en la capital extremeña. Pues yo ya te lo he dicho antes, a mí se me ha ido el agua caliente, o sea que esto es un ejercicio, parece que estaba esperando una inexorable ley de Murphy. Totalmente. Vamos a saludar a nuestro invitado, hoy tenemos con nosotros a don Guillermo Soto. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues de garganta un poquito flojo, pero vamos, espero que la audiencia tenga benevolencia. Seguro que sí. ¿Dónde hay que firmar para llegar a los 88 años como usted, don Guillermo? Que yo estoy dispuesto ya en la notaría. Bueno, don Guillermo, que es un personaje de Mérida. ¿Cuándo recaló en Mérida? En el año 65. No, 64. 64, al final de 64. Al final de 64. Tenía 31 añitos entonces. 21 años. Y desde entonces... Y entonces jugaba al fútbol que no te lo puedes imaginar. Ahora hablamos, porque era un fenómeno jugando al fútbol. De hecho, creo que hasta lo quisieron fichar el Betis y algún que otro equipo. Pero yo, si me lo permiten los amigos de Televisión Extremeña, en lo que a mí respecta, esta va a ser la entrevista menos objetiva que he hecho en mi vida, porque yo a don Guillermo, como varias generaciones de meritenses, con orgullo le podemos llamar padre, porque ha sido padre espiritual de muchas feligreses y no feligreses y cristianos que nos acercamos a él. Y esa es mi primera pregunta, don Guillermo. ¿Cómo se siente después de haber sido padre espiritual de tanta gente? Bueno, pues un cumplimiento del Evangelio y de las promesas del Señor, que a los que hemos renunciado a tener, como vosotros, padres naturales, hijos naturales, el Señor nos decía que tendríamos la recompensa en todo eso, en hijos también, en hijos. Y esos son los hijos a los que tú te refieres. Y lógicamente uno se siente muy orgulloso de esa magnitud de gente ya que he tenido la ocasión de ser sus padres espirituales, porque fui el instrumento del que se sirvió el Señor para formar la vida cristiana de muchísimas personas. Indudablemente. Vamos a empezar hablando de su juventud, porque efectivamente en su etapa, tuvo una etapa futbolística. De hecho, me han dicho que era muy bueno jugando al fútbol, pero también muy leñero. Sí, muy leñero era. Daba más leña que el sindicato de la madera. El seminario en aquella época era cantera de grandes futbolistas, ¿verdad, don Guillermo? Por supuesto. Adelardo, por ejemplo, Adelardo fue uno que salió, estuvo en el seminario, no llegó a ordenarse, pero estuvo en el seminario unos años y después escaló hasta ser internacional, ¿no? Don Guillermo, hay un santo a quien usted y yo estimamos mucho que decía que no le gustaba que le llamasen fundador, que el fundador era en botella y era Coñac de Jerez, pero usted, a bote pronto, y le guste o no, esto es así, que yo sepa que haya fundado usted en Mérida. Mire, en realidad la Iglesia del Calvario es una fundación suya a pulso, porque no había ni el solar, o sea, estaba el solar pero había que comprarlo. Usted fundó algo a lo que yo estoy muy vinculado, que es la Escuela Familiar Agraria de Extremadura. Sí, usted fue un instrumento, pero si no está el instrumento, ahora no tuviera ni la F del Calvario. Del mochuelo mejor no hablo, porque lo conocen todos y después lo iremos tocando. Es decir,
que yo creo que los territorios, las ciudades, las hacen la gente, don Guillermo, y usted ha contribuido a hacer Mérida, y he dicho solamente 3 cosas, que puedo seguir contando cosas que ha hecho usted. ¿O no le parece a usted que después la vida, porque por ejemplo, del Calvario celebramos hace poco el 50 aniversario, de la EFA lo hemos celebrado este febrero, que me gustaría que vieran la gente que espontáneamente se presentó allí, que prácticamente tuvimos que hacer lo de los panes y los peces para darle comida a todo el mundo. Es decir, que usted ahora también puede decir, bueno, mi vida ha sido útil, he dejado pozo, porque mira lo que estoy viendo aquí, ¿o no? Bueno, esto han nombrado una serie de cosas que eran periféricas a lo esencial mío, que es el sacerdocio, ¿no? Pero esas cosas formaban parte del sacerdocio, porque todas ellas estaban vinculadas pues al contacto con la gente, y el sacerdote no solo ha de ser sacerdote por la ordenación sacerdotal, sino por su capacidad de abrirse a la gente, de hacerse amigo, y que esas personas pues confían luego en ti, y tu palabra pues tiene para ello un peso especial, y eso forma parte del apostolado que tiene que hacer un sacerdote, ¿no? Pero ¿de dónde sacaba tantas energías para, a todo lo que ha dicho Rafa Angulo, y tiempo? Efectivamente, hay que sumar el Centro de Transeúntes Padre Cristóbal, que también lleva muchos años. El Centro de Transeúntes fue una necesidad que se tocaba, e intentó ponerse en un sitio, los vecinos lo impidieron, y quedó libre el centro de la Renfe, en el que actualmente lleva ya un montón de años establecido el Centro de Transeúntes. Y en el que hubo que hacer una gestión especial, según me consta, ¿no? Para que Renfe cediese ese terreno. Había que hablar con el director general de la Renfe en Madrid, y a la sazón teníamos a Juan Ignacio Barrero, que era presidente entonces del Senado, y en un partido de fútbol, en la grada, pues le afronté yo el tema. Digo, Juan Ignacio, tú podrías tener contacto. Pues nada, tomó nota, y el contacto fue eficacísimo, porque al poco tiempo me llama el secretario del director diciendo que no había inconveniente ceder para una labor como esa, y que se pondría en contacto conmigo el delegado de Sevilla. Entonces, el delegado de Sevilla vino y se hizo todo en poquísimo tiempo. ¿Y cómo se logró pagar todo aquello? Porque había que amueblarlo y había que no se tenerlo pagó. preparado. No, digo el mobiliario y todo, bueno, la instalación del Centro de Transeúntes. Eso luego, Caja Badajoz actuó como financiador de estos gastos que había que hacer después, ¿no? Y esto ya lo gestionó don Antonio Montero, el obispo que era entonces, lo gestionó con Caja Badajoz. Yo conocí a don Guillermo, lo sé muy bien, en el año 1972, en un piso de la calle José Ramón Mérida, pero que antiguamente los emeritenses le llamamos la calle Las Torres, porque había los restos de la muralla romana. Todo esto lo he consultado con Chema, no se me ha ocurrido a mí. 2 torres, que una se llamaba Rapapelo y otra se llamaba Espolón, pero y el piso era un club juvenil que se llamaba Club Juvenil Las Torres, pero nosotros decíamos que eran 3 torres: Rapapelo, Espolón y Guillermo Soto, porque fue también el que sacó adelante esto. Hemos estado hablando de que don Guillermo ha hecho muchas cosas, pero les recuerdo que entonces don Guillermo tenía misa de 8 de la mañana, que yo lo sé muy bien, misa de 12, que ya han desaparecido esas 2, y misa por la tarde, o sea que encima su sacerdocio, que es lo primero que ha dicho él, lo hacía muy bien. Don Guillermo, usted también, no voy a emplear la palabra fundador, usted pertenece a una parte de la iglesia que se llama el Opus Dei, y la labor en Mérida del Opus Dei empieza con don Guillermo Soto, mujeres, hombres y niños, como el que habla. Yo cuando vine a Mérida ya pertenecía a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que es, diríamos, el cauce en el que nos encardinamos
los sacerdotes que queremos ser del Opus Dei, ¿no? Entonces yo ya había vivido varios años la espiritualidad de la obra, y cuando llegué a Mérida pues vi que había mucho campo para ¿Y tanto? ¿No había nada? No había nada, mucho campo y mucha gente muy bien dispuesta, ¿no? Gente que procedía de los cursillos de cristiandad, gente que en fin, que estaban ya espiritualmente, estaban un poco ya tocados, en el buen sentido de la expresión. Y conforme tuve oportunidad de ir conociendo a gente, pues fui también expandiendo, puse unos retiros espirituales todos los meses para hombres, para mujeres, para gente joven, daba las meditaciones en la iglesia del Carmen, y de esa formación efectivamente surgieron las primeras vocaciones aquí de la obra, y luego ya pues fue una cadena que se fue. Usted, don Guillermo, también es, y hay muy poca gente que pueda decirlo, quien tuvo el privilegio de conocer a San José María Escrivá de Balaguer, hablarle y contestarle, y por cierto, hacer diabluras para estar con él en sitios donde era complicado. Sí. ¿Qué recuerdo tiene usted de este santo? Pues mucho, y yo diría que diariamente lo recuerdo, y le agradezco el bien que, gracias a haber sido él un instrumento fiel, pues salió adelante el Opus Dei. No sé quién decía, es posible que haya muchos Opus Dei, entre comillas, que no salieron adelante porque la persona elegida como instrumento no respondió, pero aquí respondió estupendamente la causa segunda, como decía don José María. Porque la EFA sale precisamente de una reunión suya con San José María, que le escucha. Yo conocí la obra en Sevilla, y lo del conocimiento de San José María, el primer contacto que tuve lo tuve en Pamplona, y luego ya, siendo yo ya de la obra, tuve la oportunidad de estar en una tertulia muy reducida en Pozo Albero, en la que estaba don José María, ¿no? Del que decía José María Pemán, estaba hablando con don José María, y entonces don José María le dijo, hombre, don José María, nosotros somos las causas segundas. Dice, pero en este caso a Dios le ha salido una causa de primera. Por cierto que, además, don Guillermo ha sido el autor del que el retablo de San Juan de Dios se trasladase al Carmen. Ese también, sí, fue otra gestión. El ayuntamiento estaba entonces precisamente Juan Ignacio Barrero estaba también. Hizo esa gestión también del retablo, y se consiguió fácilmente, porque el local se iba a hacer el Senado. La Asamblea, la sede de la Asamblea de Extremadura. La Asamblea. Sí. Entonces yo recogí el retablo más importante, porque luego los otros más pequeños también los dieron, por ahí están en algún sitio. Sí, bueno. Pero el retablo principal de lo que era la iglesia del hospital es el que está colocado en la iglesia del Calvario. Hay una costumbre ciudadana en Mérida, y es que desde hace 50 años, y también promovido por don Guillermo, un grupo de meritenses muy futbolero juega los domingos por la mañana un partidito de fútbol. Como sé que Michel Nevado, que entonces no había nacido, nos está viendo, y que Rodri, que sí que había nacido y también ha jugado, esa costumbre de empezar, es que es muy complicado durante 50 años que la gente se vaya a jugar fútbol los domingos, don Guillermo. Es decir, sin embargo, eso que usted empezó sigue. Don Guillermo, que le sacaban muchas tarjetas rojas en esos partidos, pero bueno. ¿Y acababa expulsado o no se iba? No se iba, pero no te creas que se andaba con mi hijita, o no, don Guillermo.
En el fútbol, en la EFA, ¿cuántos partidos han jugado allí? Muchísimos, ¿verdad? Sí, muchísimos. Los sábados hemos estado 40 o 45 años jugando allí todos los sábados. Ahora en los domingos por la mañana. Ahora en los domingos por la mañana, desde hace unos años. Ahora, pero vamos, el tiempo que yo promoví a gente que eran antiguos jugadores y nos reunimos allí, por eso, pues 24 personas para jugar un partido de 11 contra 11. Bueno, y en esos años has disfrutado muchísimo viendo al Mérida en llegar a Primera División. De llegar a Primera División, yo cuando subimos a Primera, hablé con el presidente, que entonces era Pepe Fouto, y le dije, hombre, tendríamos que tener algo especial también de dar gracias a Dios del éxito, ¿no? Entonces organizamos un acto en el Hornito, y otro fue el ir a Guadalupe, todo, a darle también las gracias a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura. Y fui con todo el equipo y los directivos y tal. Comimos allí ese día, se lo dedicaron con mucho cariño los frailes. Pues, fue una época bonita, ¿verdad? Sí. Una época bonita. ¿Hay algún entrenador? A mí, por ejemplo, yo siempre hablo de Sergio Cresi. ¿Hay algún entrenador del Mérida con el que usted haya dicho, este tío, qué buenas vibraciones me transmite? Bueno, la verdad es que ha habido Diego Lozano. Diego Lozano, que además era de Mérida. Fue el primero, y luego vinieron algunos de Sevilla, que yo no recordaría ya los nombres siquiera, pero vamos, con todo he tenido una relación muy entrañable. ¿Y qué futbolista del Mérida, o cuántos, han marcado usted por la calidad, porque les gustaba cómo jugaban al fútbol? ¿Recuerda? Los jugadores que más le han marcado, que más le han llamado la atención. Hombre, de aquí de Mérida, Rodri. Hombre. Y sigo siendo muy amigo suyo, ¿no? Y después los nombres ya no los sabría poner, pero vamos, tengo 3 o 4 personas en la mente que fueron no solo jugadores del Mérida, sino que en relación conmigo pues tuvieron cierta relación espiritual conmigo. Bien. Hay que decir que don Guillermo, además del Mochuelo, pues como toda la labor que estamos desgranando a lo largo de su vida, ha sido una persona que ha conseguido muchísimas cosas a fuerza de insistir, ¿verdad? Además es un gran amigo de un paisano suyo de Monasterio. La verdad es que Mérida ha abierto muchísimas puertas y además bastante, que han repercutido bastante en toda la ciudad, ¿no? No habéis nombrado el Belén tuvo también, iba ahora a ello, también una iba a caer, no muy sé. grande, y de hecho me sigo reuniendo después de 45 años con un grupo ya reducido de los que formaron parte del equipo del Belén. Toda la semana, los sábados, comemos juntos. Lo iba a contar ahora Fran, pero le voy a pisar la pregunta. Fíjese usted si llevamos tiros pegados juntos. A veces usted humanamente ha conocido a gente que a mí me sorprendía, que les llamaba y se le ponían el teléfono a la primera y además les pegaba unos mochuelazos, don Guillermo. Digo, qué barbaridad, cómo no. Estoy hablando de Jesús Gil, de don Manuel Ruiz Naveiro o de un pintor de su pueblo, que mejor lo cuenta usted. Efectivamente, con él hice amistad y la sigo teniendo, nos seguimos felicitando, nos seguimos con don Manuel. Y él apreció mucho y tenía dadas órdenes de que siempre me atendiera. Y del pintor de Eduardo Naranjo, al que nos referimos, del que, por cierto, continúa todavía donando cada año una obra Naranjo, para la campaña del Mochuelo. Es paisano mío, es que Eduardo Naranjo es de Monasterio y es paisano mío, entonces
No se puede negar, ¿verdad? Mi padre que fue maestro en monasterio, Eduardo fue alumno de mi padre, había unos motivos muy entrañables. Y continúa, como decimos, Sí, todavía sí. donando cuadros. De hecho, ha donado uno también para esta campaña de este año del Mochuelo. La señora, que se llama Marta, me llamó, don Guillermo me ha llamado un tal Cristóbal, y le hemos dicho que todo como lo hacíamos con usted. O sea que por cierto, que Cristóbal lo está haciendo muy bien. Y yo temía que esto fuera una luz de bengala, que en el momento que yo desapareciera, que había sido el que había llevado un poco, mucho la rienda, que él se viniera abajo. Pero cogimos a Cristóbal en un momento de su vida muy importante, porque era una persona muy preparada, que se jubilaba de maestro y que estaba avezado en la informática, la cuestión de los bancos. Él estaba muy impuesto. Lo está llevando muy bien el equipo, ¿eh? Hay que decir que este año, pese a que no hay un programa radiofónico, ha conseguido, hasta la semana pasada, porque continúa abierta la campaña, este año debido a la pandemia, 65.000 euros ya. Ha recaudado en peticiones ya, tiene ofrecidos 65.000 euros la campaña en el Mochuelo, en lo que va de campaña. Decía que, aparte de eso, Rafa, ha sido arcipreste de Mérida. ¿Durante cuánto tiempo? He sido arcipreste dos mandatos, porque el arcipreste se nombra por 4 años, y a mí me renovaron otros 4. Fui 8 años, fui presidente, arcipreste de Mérida. Si alguien está interesado, se lo digo, porque don Guillermo todas las semanas hace un comentario al Evangelio bastante amplio, y yo, si quieren, que se ponen en contacto con Televisión Extremeña y yo les reboto el comentario. Tengo 2 versiones, la breve y la amplia, o sea que está más que cubierto. ¿Cómo se curra usted, don Guillermo? ¿Cómo se trabaja el comentario este de Evangelio? Porque durante mucho tiempo editó usted una revista en el Calvario, ¿se acuerda? Pues ahora, con unos poemas preciosos al final. Por mis limitaciones, como veis, que la voz la tengo bastante cascada, pues no quería yo quedarme sin seguir dando el Evangelio y siguiendo dando la palabra de Dios. Entonces escogí este sistema de que toda la semana personalmente hago una homilía y un comentario más íntimo mío, y lo mando. Cuando le doy al botoncito va a 300 y pico de personas. Una difusión extraordinaria. No, es más difusión. Él lo manda a 300 y después lo rebota. Pero después se multiplica. Se multiplica como los panes y los peces. Por cierto que don Guillermo fue nombrado hijo adoptivo de Mérida y tiene una calle. ¿Dónde, Rafa? La calle, yo solamente digo que la calle está flanqueada por 2 emeritenses que además eran amigos suyos, o sea que fíjense que eran Diego Galindo Bailón y don Diego Lozano, nuestro insigne futbolista, entrenador y hombre que no nació Diego en Mérida, pero que es un emeritense. Tienen dedicadas calles contiguas a la que me dedicaron a mí. Sí, es cierto. Que bueno, me parece una feliz coincidencia, don Guillermo, eso también. Pues ha sido todo un placer, don Guillermo, tenerle aquí a sus 88 años de edad, que siga con esa energía con la que continúa, además, como dice Rafa, trabajando diariamente, porque además usted ya incluso hace la misa en su casa, ¿verdad? Digo la misa en casa, sí. Dice la misa en casa. Van unas 8 o 10 personas habitualmente. Algún día que ha habido una misa especial, ha habido a lo mejor 12 o 13, pero vamos, no pasamos de que el aforo que tiene el salón mío no rompa las normas. Las normas sanitarias. Pero yo me quiero despedir también con un comentario para que vean que no todo, que le ponemos en aprietos a don Guillermo. A don Guillermo ya ha dicho que en el fútbol jugaba fuerte, pero a don Guillermo, en vez de decirle que le quiten lo trabajado, le quiten lo bailado, hay que decirle que le quiten lo rodado, porque hay que ver cómo iba con la Vespa por Mérida, que también era un conductor eficaz en sus buenos tiempos, ¿eh? ¿O no? Bueno, algo hemos hecho. ¿Y rápido me han dicho?
y rapidito iba así. Que le gustaba correr un poquito, ¿no? ¿O no? Bueno, tengo mi récord que luego ya con las normas ya... O sea, que se podía haber dedicado también a la velocidad. Si supieran cuánto tardaba en ir a Sevilla cuando existía la media fanega o a Monesterio. Ahí están los récords. Los récords. Una boda que tenía en Sevilla a las 11 de la mañana y me desperté a las 10. Y tuve un poco más de 3/4 de hora de Mérida a Sevilla. A Sevilla, madre mía. Y cuando yo llegué a la iglesia, llegaban los novios. O sea, justo. No. Bueno, eso ahora no se puede lo hacer. Que traigo yo en el cuerpo. Ni antes, mejor no contarlo. Fue hace muchos años. Nos vamos, señores. Don Guillermo, muchas gracias. Que siga usted así. Por vuestra atención. Y que su labor indudablemente es un ejemplo yo creo que para toda la ciudad de Mérida, indudablemente, y para toda Extremadura. Rafa, señor, gracias. Nos vemos. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y también en la página web de Televisión Extremeña, donde pueden estar informados de todo lo que acontece. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT, en la televisión, como en esas redes sociales y la página web. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.